Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 de la mañana, gracias. Esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Sigamos en el hilo conductor que estábamos planteando en buena parte del comentario. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre va a haber marchas en la tarde, por eso se ha generado esta advertencia que me parece innecesaria y en algunos pasajes insólita por parte de las autoridades. Pero ¿cómo llegamos al 25N del 2024? Le quiero preguntar a Rosa Belén Mayorga. Ella es asambleísta, pertenece a la provincia de Tungurahua. Asambleísta, ¿cómo le va? Bienvenida. Qué gusto, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por este espacio importante porque es un espacio que tiene que ver con las mujeres. Yo siempre rescato cuando al fin los medios de comunicación regresan a ver la agenda de las mujeres, es digno de reconocer y para eso estamos aquí. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo llegamos a esta fecha este año? ¿Cómo siente usted que el Ecuador llega al 25 de noviembre del 2024? Con grandes desafíos y deudas pendientes justamente con la vida y la seguridad de las mujeres. Recordemos que históricamente la conmemoración de esta fecha de cada 25 de noviembre tiene que ver con el asesinato de 3 hermanas activistas. En su momento en República Dominicana fueron asesinados durante el régimen dictatorial de Trujillo, justamente en los años 60, en un 25 de noviembre, y luego una fecha que recoge la misma Organización de las Naciones Unidas y declara en el 2020 en una Asamblea General que sea el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Estamos justamente hoy conmemorando 25 años de esa declaratoria. Pero si ya nos ponemos a ver el contexto ecuatoriano, pues evidentemente vemos que hay una deuda pendiente con las mujeres, que hay leyes que tienen que ver con la eliminación, con la erradicación, con la prevención de las violencias, pero que no necesariamente el sistema nacional, que está enmarcado justamente en la legislación, se activa alrededor de esta misión y de esta deuda y que, insisto, es pendiente. Nosotros tenemos cifras alarmantes dichas ya antes, ¿no es cierto?, por Fabricio, que las dio a conocer la Fundación Aldea, que es el registro quizás más claro que nosotros tenemos de violencia en contra de las mujeres. Habla de que en este año, hasta noviembre, mediados de noviembre más o menos, al menos 215 femicidios se han dado y producto de ello también muchos niños, niñas, adolescentes quedan en la orfandad. ¿Qué estamos haciendo para evitar eso? Es la gran pregunta. Y pues ahí tenemos todavía todas las instituciones y funciones del Estado, muchísimo que hacer y un compromiso real que refleje que en realidad los esfuerzos, por ejemplo, y la legislación que hay, comienzan a dar resultados. Insistir en esto, asambleísta, bienvenida nuevamente. ¿Qué le sigue faltando a nuestro sistema? ¿Qué pasa con el Estado? Porque cuando hablamos de estos temas de violencia, de femicidios, en este ámbito de la prevención decimos y repetimos, denuncien, no se callen, basta, no más. Pero, ¿qué está pasando con la protección como tal? Porque ¿de qué sirve denunciar si las víctimas o quienes quedan después de estos actos de femicidio, estos casos quedan en la impunidad y no hay protección alguna de ningún tipo? Y es que ese es el gran problema y quizás es uno de los obstáculos enormes que tenemos en este momento para alcanzar verdaderos niveles no solamente de equidad, sino de garantía de la seguridad de las mujeres en este país. ¿Qué pasa cuando hay denuncias y estas denuncias se convierten luego por parte de los familiares, muchas veces madres de las mujeres que han sido asesinadas, se convierten en un verdadero calvario? Son procesos buscando justicia demasiado extensos, desgastantes. Muchas madres tienen que estar mirando la forma de seguir teniendo sus ingresos para poder seguir peleando por justicia, verdad y reparación, y además no repetición, que son como los 4 pilares fundamentales de lo que debería suceder para tener una transformación real a la hora de eliminar o de prevenir las violencias. En ese sentido, el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad enorme. No puede estar de lado, o sea, él no puede regresar a mirar a otro lado. Quienes ponen los recursos para que justamente las leyes sean aplicadas es el gobierno nacional, es el Estado a través del gobierno nacional. Aquí deberían estar cumpliendo cada uno su parte: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, los gobiernos locales, finanzas poniendo los recursos, pero lamentablemente cada vez que se hace, por ejemplo, el seguimiento de la aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia, vemos que los recursos nunca son suficientes. ¿Qué es lo último que tienen como dato, como información respecto al seguimiento de la aplicación de la norma?
justamente que se da en muy poca medida. Hoy, por ejemplo, en la Asamblea Nacional vamos a tener la oportunidad en esta agenda de conmemoración del 25N, en un primer momento, de conocer qué pasa con los gobiernos locales, de aquellas prefecturas o aquellos municipios que sí han incorporado dentro de su plan de trabajo espacios para atención de las mujeres, de mujeres víctimas de violencia, espacios de atención a su salud, por ejemplo, a costos bajos, asequibles, para que justamente las mujeres puedan garantizar no solamente su seguridad a la hora de ser víctimas de violencia, sino también estos derechos de acceder a una salud justa y oportuna. Esto es importante porque son formas de ir cumpliendo no solamente con un mandato legal, sino con algo que yo siento que debe ser como un compromiso de la sociedad en su conjunto. No tenemos que luchar en contra de la violencia porque la ley me lo impone, sino porque de verdad, si queremos vivir en una sociedad más segura, más armónica, más sana, tenemos que estar pendientes de la seguridad de su población. Y si esa población femenina, si esa población de mujeres históricamente ha sufrido violencia, lo mínimamente justo es que los sistemas de salud, de cuidado, de reparación, de justicia, pues de verdad trabajen en función de eliminar las violencias. Si no tuviéramos números tan desgarradores, cifras tan desgarradoras de violencia en contra de las mujeres, diríamos probablemente no sería necesario estar pensando todo el tiempo alrededor de las mujeres, pero es que lo es. Si no tuviéramos esas cifras, probablemente no tuviéramos que hacer tantos esfuerzos a la hora de legislar alrededor de distintos tipos de violencia para poder prevenirlas y en su momento sancionarlas. Pero la verdad es que el día a día nos habla de la necesidad de seguir legislando, de seguirle poniendo recursos, de seguir haciendo que las instituciones funcionen alrededor de la prevención y erradicación de violencias. Dicho esto, quiero también traer a colación la agenda que justamente se tiene hoy en la Asamblea Nacional para poder conmemorar esta fecha, no solamente en base a la discusión, no solamente con foros, no solamente con la reflexión alrededor de esto, sino que, por ejemplo, a pesar de que es una agenda que la ha diseñado la propia presidencia de la Asamblea Nacional como tal, una agenda de mujeres que debe transversalizar además las decisiones que se toman a nivel público, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, el cual presido, estará presentando también un pequeño paquete de reformas que tiene que ver con el Código de la Democracia para poder delimitar mejor qué es la violencia política en razón del género, para poder sancionarla de manera clara, pero también reformas al COIB que tienen que ver con violencia obstétrica, que hasta el día de hoy no está regulada y que nos han pedido las propias organizaciones de mujeres que tenemos que ir hacia allá y que justamente también tienen que ver con violencia digital. Hoy tenemos cierto tipo de tecnologías que antes no y que lamentablemente dan la posibilidad, por ejemplo, de manipular videos y de que estos luego sean difundidos, claro, hacer montajes que luego son difundidos. Ha apostado con algunas autoridades, con algunas políticas, ¿no? Sí, pero han tenido que, por ejemplo, irse, qué sé yo, por delito de odio, porque esto no está regulado en nuestra legislación. Fruto de eso hemos visto que definitivamente si la violencia busca y encuentra las maneras de innovarse y de hacerse presente, la legislación también tiene que irse innovando y tiene que irse ajustando a las realidades. Y si esas realidades no son solamente pues atendidas por la legislación, sino también por las otras instituciones que tienen que hacerse cargo de poner los recursos, que tienen que hacerse cargo de ir hacia el cumplimiento real, aunque se hagan los esfuerzos. Por separado, estos no van a ser suficientes y vamos a seguir teniendo las cifras que tenemos. Ahora, todo esto que usted anuncia a nivel de reformas legales, de propuestas de reformas legales, toman un tiempo de construcción en la Asamblea Nacional y es muy probable que este periodo no lo alcancen a hacer. ¿Qué tan avanzado está? Sí, probablemente. Estas últimas reformas a las que hago referencia se ingresan el día de hoy. Hoy les van a ingresar. Como parte de la jornada de conmemoración del 25. Entonces, ingresan hoy, 25 es casi imposible que en este periodo se puedan aprobar. Por supuesto, pero todo tiene que tener el pie en el acelerador, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, porque la Asamblea, perdón que le interrumpa, la Asamblea cuando quiere poner el pie en el acelerador lo hace. Acaba de pasar con el tema de la Universidad de Santo Domingo, que lo hicieron en tiempo récord, con los plazos más cortos posibles, pero lo hicieron. Y este tema es fundamental, es trascendental, por tanto nosotros haremos todo lo posible porque se entienda de esa manera y como Fabricio dice, tratar de acortar tiempos, ¿no? De sacar lo más pronto posible, no porque una legisladora o un legislador así lo desea, sino por una verdadera necesidad.
Tenemos ya en trámite la posibilidad de ir hacia la creación de una comisión adicional. Recordemos que en este momento lo que existe es el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Ya hace más de un mes presentamos esta iniciativa legislativa para que también la Asamblea Nacional cuente con la Comisión por los Derechos de las Mujeres y las Diversidades Sexogenéricas, para que sea una comisión permanente, especializada permanente. Como ocurrió en su momento con la Comisión de Niñez. Exactamente. Y ahí tranquilamente se van a poder tramitar todas las iniciativas legislativas y los procesos de fiscalización que tienen que ver con la garantía de derechos de las mujeres, que tiene que ver con prevención y erradicación de violencia, es decir, todo aquello que quizás en este momento entra a trámite, que tranquilamente podría estar asignado ya a una comisión especializada permanente y no mirar como, pues, cuál es la comisión que quizás más se acerca al objetivo de un proyecto de ley. Asambleísta ha hablado de reformas al Código de la Democracia, reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa con la ley que trata estos temas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? Hemos hablado de este seguimiento y estas deudas todavía que quedan pendientes en cuanto a su aplicación, pero ¿qué pasa con esa ley como tal? Porque hay quienes califican a esa norma, más allá del avance que significó, hay quienes la califican como una ley casi que fallida en la práctica. Y es una ley que tiene 7 años, me parece que se aprobó justo, tú debes recordar, 25 de noviembre. La noche del sábado 25 de noviembre, fue sábado Cerca del año madrugada. 2017, así fue. Sí, a ver, esa es una preocupación constante incluso de las propias organizaciones de mujeres, porque fueron además las actoras principales de esa legislación, de la construcción de esta ley, y eso es absolutamente rescatable. Cuando se hizo el seguimiento y evaluación de la ley, había también la preocupación de distintas actoras en la política, en lo social, en el activismo, de que lo que se avanzó o se logró poner en la ley comience quizás a ser retirado o que se modifique, porque resulta con este sentido, ¿no? De que parece que no sirve, por tanto habrá que modificar. La idea no es eliminar lo que se ha logrado, la idea es que en algún momento eso comience realmente a servir. Y yo estoy segura que eso ha dado lugar y espacio a que, por ejemplo, sí hayan muchas denuncias que recogen elementos de esa ley para poder hacerlas, para poder ir hacia la protección y garantía de los derechos, para poder determinar mejor qué tipo de violencias, por ejemplo, han existido que antes de la ley, al no estar nombradas, difícilmente se pueden hacer denuncias por tal o cual tipo de violencia. Sin embargo, entendemos ahora mismo y dado los años que han pasado, que la ley por sí misma no basta, pero eso no solamente le ocurre a la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia, eso le ocurre a muchísimas leyes, quizás a todas. Si no hay el compromiso real y los recursos para que ésta se aplique, pues vamos a todavía tener pendientes. Yo creo que la ley está allí, siempre pero se puede... no la noto tan convencida de esa norma, asambleísta. Siempre se puede revisar la ley para ver si es que está atendiendo los desafíos actuales, aquellos que van evidenciándose día tras día en el tiempo, pero la ley está allí, la ley tiene que servir, pero la ley no va a servir por sí sola, la ley la tenemos que hacer funcionar, y esa es la parte que yo siento que las instituciones y las autoridades no están o no estamos entendiendo, y no estamos haciendo que realmente funcione. Pero imagínese lo que es tener que estar atrás cada vez y cuando, de cada ministerio que compone el sistema, de cada gobierno autónomo que compone el sistema, de cada institución que compone el sistema. Las legisladoras hacemos además procesos de fiscalización justamente cuando llegan casos de femicidios que ya pasan años en el sistema judicial y no tienen respuesta, pues comienzas a hacer todo el proceso de pedidos de información para ver cómo están ciertos casos, dónde se están deteniendo, cuál ha sido el avance, etcétera. Y lamentablemente la norma lo ampara, la normativa ampara que hayan garantías reales de las mujeres víctimas, por ejemplo, pero el sistema jurídico de nuestro país y judicial también tiene que hacer un compromiso real. Recuerden que siempre hemos estado, por ejemplo, atrás de que hayan juzgados especializados en violencias sexuales. Eso fue vetado completamente por el actual presidente de la República. Siempre hemos estado pensando que los procesos de formación y sensibilización no tienen que parar de quienes imparten justicia. Pero, por ejemplo, eso, que ya la ley lo establece. ¿Cuánto se está haciendo? Y la pregunta aquí es, ¿cuánto las autoridades y las instituciones consideran a este tema de la seguridad de las mujeres en este país prioritario? Podemos tener las mejores leyes. Si eso no es prioritario, no se va a cumplir, no solamente con la ley, sino con las mujeres. ¿Qué pasó con el Registro Único de Violencia?
Ese, por ejemplo, es un registro que también parece que no se cumple, porque cuando pero está instaurado. Existe, pero no hay una actualización real del mismo. ¿Quién debe manejar ese registro? Justamente es el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación quien tiene que estar, y claro, se levanta la información desde la propia policía, por ejemplo. Policía, Fiscalía, Ministerio del Interior, pero también es la misma judicatura. Entre Fiscalía y Judicatura muchas veces las cifras, los datos no coinciden. Entonces también tenemos una preocupación acerca de un registro o subregistro que quizás hay de víctimas de violencia, de qué tipo de violencias, de cuáles son los delitos. Y por eso es que cuando necesitamos cifras, generalmente vamos hacia Fundación Aldea, porque son las cifras más confiables que tenemos. Oiga, y en medio de todo esto, hablando justamente de las violencias contra la mujer, hay un caso que se ha convertido en emblemático de los últimos meses, que es el caso de la muerte de la subteniente Aidita Ati. Esto, si mal no recuerdo, esto fue en julio pasado. A fines de junio, inicios de julio pasado ocurrió esto. En la Asamblea conformaron una comisión. ¿Qué está haciendo esa comisión? Porque entiendo que han tenido tropiezos, ni siquiera pueden empezar ya a articular todo el trabajo para el cual recibieron ese encargo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, porque entiendo que ha habido deserciones. ¿Qué está pasando en esa comisión? Conozco perfectamente cómo se conformó esta comisión ocasional, porque la legisladora Patricia Núñez, integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, solicitó al grupo en una sesión, ¿no es cierto?, de trabajo, que se pueda atender de manera específica este caso que en ese momento, incluso a nivel de la justicia, se lo trataba como un caso de posible femicidio dentro de un recinto de las Fuerzas Armadas, en el caso de la subteniente Ati. El grupo parlamentario así lo aprobó y solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión ocasional para que pueda hacer el seguimiento en el plano de nuestras competencias. Es decir, nosotros como legisladores no podemos señalar culpables, responsables y sentenciar, pero sí ir hacia los protocolos que se cumplieron o no se cumplieron, responsabilidades administrativas que se cumplieron o no se cumplieron, cumplimientos u omisiones, determinar ese tipo de responsabilidades para que en su momento haya un informe que diga esto hemos encontrado y enviar a las instituciones que se debe enviar. Eso fue un mandato ya del Pleno de la Asamblea porque el Pleno lo aprobó, por tanto esa comisión se tenía que conformar, se conformó con 5 legisladoras, un poco también en cumplimiento de lo que manda nuestra ley y procedimientos internos. Y yo lo puedo decir acá, además que ya lo he dicho en ese espacio, hubo casos de legisladoras que pidieron estar allí, que quizás el sondeo inicial de la conformación era otro, pero no, hubo legisladoras que quisieron estar ahí. Expresamente lo solicitaron, hablaron, ¿no es cierto?, con sus compañeros, compañeras de bancada, porque además, claro, cada bancada tiene que decir, bueno, por esto, porque quizás son compañeras o compañeros que han estado dentro de los procesos de defensa de mujeres, lo que fuera, queremos que esta persona lo conforme, pero eso se respetó en su momento para que esas legisladoras que pidieron esos espacios puedan integrar. Y lamentablemente, especialmente en 2 de esos casos, son legisladoras que en su momento pidieron, casi que exigieron ese espacio y luego lo abandonaron. Y esa es parte de un poco las demoras y tropiezos que ha tenido se arrepintieron, pidieron y luego se arrepintieron. Eso lo saben ellas, pero lo cierto es que abandonaron esos espacios. Como había que hacer el reemplazo lo más pronto posible, pero la Asamblea también tiene, digamos, sus agendas, sus procedimientos, ha salido a territorio, etcétera. Finalmente, las 2 primeras renuncias ya fueron cubiertas. Producto de ello, la asambleísta Cecilia Baltasar, que también es parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, y mi persona, hemos desde la semana pasada pasado a integrar esta comisión. Pero justamente el día viernes, en una nueva sesión, incluso antes de que esta ya inicie, donde estaban además, por ejemplo, el ministro de Defensa, estaban autoridades de las Fuerzas Armadas dispuestas a dar información, estaban ya presentes. Ya estaban convocadas. Ya estaban presentes porque esta sesión se convocó de manera virtual, al ser viernes la gente sale a territorios y tal. Estaban presentes y lamentablemente, dado cumplimiento al procedimiento parlamentario que también rige para las comisiones, en este caso ocasionales, pues se dio lectura a los oficios y uno de ellos era el reemplazo de una nueva legisladora. Entonces,
para evitar cualquier tipo de observación en lo legal, de que después haya temas de nulidad o de poder cuestionar el proceso que ha seguido la comisión, la presidenta procedió a suspender la misma y eso detiene los tiempos, detiene el trabajo. Porque no pudieron desarrollar la sesión como tal ni escuchar a nadie. No se pudo desarrollar la sesión estando ahí las autoridades, que creo que era importantísimo poder escucharlas. Y estaban ahí para poder darnos Me parece una barbaridad lo que está contando. Sí. O sea, convocan a las autoridades y no se pueden instalar. No se pudo instalar producto de esta nueva renuncia. Y claro, nosotros entendemos que ahí pueden haber criterios y criterios, pero si entendemos y siempre estuvo claro cuál era la naturaleza del trabajo de esta comisión ocasional, aunque la Fiscalía se haya decidido por un dictamen abstentivo sobre este caso, habiendo dos informes completamente distintos respecto de la situación de muerte de la subteniente Ati, la comisión no debía haber parado su trabajo nunca. Claro, lo tuvimos acá. Responsabilidades completamente distintas. Al papá de la subteniente Ati lo tuvimos hace unos días acá con el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, justamente hablando del dictamen abstentivo y estas diferencias de los informes. Ahora, la comisión fue instalada el 1 de agosto, fue integrada el 1 de agosto. Van a ser 3 meses. No ha avanzado nada la comisión. Se ha podido recabar alguna información. Pero tienen cronogramas, tienen hoja de ruta, ¿o no? Tenemos que revisar bien hasta cuándo hubo la prórroga, porque se tuvo que pedir una prórroga, la presidenta lo hizo para poder avanzar en el trabajo, porque justamente ya empezaron problemas como el no instalarse porque no hay quórum, por ejemplo, y eso termina afectando al trabajo de la comisión porque hace que se tomen más tiempos. Está dentro de los plazos, dada la prórroga, están dentro de los plazos. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de acelerar y dar cumplimiento estricto al mandato. Como les he dicho yo a las compañeras, es un mandato del Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, no pueden ser que las mismas legisladoras que integraron la comisión de alguna manera hayan retrasado el trabajo de esta comisión, cuyo compromiso es con la familia de la subteniente y su memoria, ¿no? Y que ellos nos han dicho, lo dijeron en una de las sesiones, ese informe será un instrumento que ellos usen, ya no en instancias nacionales, pero sí tal vez internacionales. Es tal vez un ápice de esperanza que puedan tener, porque todavía necesitan conocer más a fondo qué realmente sucedió. Insisto, y nosotros vamos hacia esas responsabilidades institucionales. Ya la Fiscalía ha hecho su investigación, ha dado su dictamen, pero queda todavía la duda por qué en un principio, en un informe se dice una cosa completamente distinta al segundo informe que fue la base para la decisión final de la Fiscalía. Nos lo dijo Entonces, tanto el papá cuanto el doctor Albán. Habiendo ese tipo de antecedentes, la comisión tiene que continuar su trabajo. Es un mandato del Pleno de la Asamblea Nacional. Hay el compromiso de las legisladoras que estamos todavía ahí en esa comisión y no se puede detener por este tipo de cosas que son procedimentales. Esos tropiezos, me parece, le restan seriedad y develan una falta de responsabilidad con la comisión. El artículo 4 de la resolución que conformó la comisión operacional que usted integra ahora, asambleísta Rosa Belén Mayorga, dice: el informe deberá incluir un análisis detallado de los casos de femicidios registrados, la eficacia de las medidas de protección actuales, las condiciones de orfandad de los hijos e hijas de las víctimas y recomendaciones para mejorar la prevención y respuesta de la violencia de género. Se proporcionará información detallada sobre el seguimiento de los procesos judiciales relacionados con femicidios en sus diferentes etapas procesales, identificando las razones por las cuales las investigaciones no avanzan, así como las causas que impiden el cumplimiento de las sentencias emitidas en estos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta comisión, la de ustedes, que fue integrada por una razón, que es la muerte de la subteniente Aidita Ati, tiene que ampliar y digamos su trabajo, no solamente circunscribiéndose a ese caso, sino a la situación de femicidios. Salgamos del caso de Aidita Ati. Si en ese contexto ha habido tropiezos, me imagino que tampoco han podido avanzar en el contexto más general de los femicidios, ¿o sí? En este caso se ha hecho una serie de pedidos de información respecto de femicidios que han llegado a la comisión. ¿Por qué digo esto? Porque además cuando esta se conformó, uno de los pedidos de otra legisladora fue que no solamente se pueda revisar el caso del posible femicidio de la subteniente Ati, sino que también se dé lugar a poder revisar otros casos. ¿Por qué? Porque han llegado a los despachos de las distintas asambleístas casos de femicidios que están en el sistema de justicia durante ya años, que no tienen respuesta y cuyos familiares han pedido que por favor se les dé el apoyo en ese sentido.
Los casos que han llegado a la comisión, esos son los casos sobre los cuales se está pidiendo información. La presidenta lo que me ha dicho es que sí, se han levantado una serie de pedidos de información, unos con respuesta, otros todavía no, pero esos también forman parte o formarán parte del informe final, porque serán quizás como una muestra de lo que ocurre en el sistema judicial, de por qué no hay avances, qué tipo de avances hay y claro, cuántos llegan a sentencia, cuántos de estos no. Uno de ellos, por ejemplo, es un caso de una extradición que tiene que darse ya una vez identificado y detenido, por ejemplo, en Chile, el femicida o el posible agresor tiene que regresar a la justicia ecuatoriana. Son casos que han llegado a la comisión y que desde la comisión se está dando el seguimiento necesario. Pero todo esto también tiene que formar parte del informe final. Claro, pero entiendo que este punto 4 que le acabo de señalar no ha avanzado nada. O sea, está en construcción, sí, pero ya sin pedidos de comparecencias información, sin comparecencias, porque las comparecencias que se han logrado tener son del caso del posible femicidio de la subteniente. Rosalía Mayorga, gracias por el tiempo. A ustedes Gracias. muchísimas gracias y aquí estamos pues para poder en el plano de nuestras competencias y nuestros compromisos seguir avanzando en esta agenda de mujeres. Gracias a Rosa Belén Mayorga, quien es integrante de la comisión ocasional que investiga la muerte de la subteniente Aidita Ati, hablando entre otras cosas sobre la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo llega el Ecuador a este 25N? Lo hemos analizado aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.